Mi nombre es Elena. Tengo 36 años. Trabajo como médico internista en el sistema público de salud. Si alguien me hubiera preguntado hace 5 años qué significaba para mí la palabra familia, habría respondido sin dudar, todo. Pensaba que los vínculos familiares eran sagrados. Pensaba que, sin importar lo que pasara, los lazos de sangre prevalecerían sobre todo. Y también pensaba que mi esfuerzo, mis sacrificios, mi entrega, eventualmente serían reconocidos. ¡Qué ingenua! Mi historia no comenzó con una tragedia ni con un conflicto evidente. Comenzó como lo hacen las tormentas más peligrosas, con una calma engañosa. Una llamada de mi madre, un viernes por la tarde. Elena, hija, ¿puedes venir el domingo a cenar? Dijo con esa voz que usaba cuando algo importante se acercaba, pero no quería alarmar. ¿Alguna ocasión especial? Pregunté, mientras terminaba de escribir unas órdenes médicas. Nada en particular. Quiero hacer pavo relleno, como en Navidad. Y estar todos juntos. Hace mucho que no compartimos tiempo en familia. Ese todos incluía a mis 2 hermanos menores, Sofía, de 33, y Julián, de 31. Desde pequeños, siempre fui la que cuidaba, la que resolvía, la que estaba atenta. Ellos eran los espontáneos, los sensibles, los que, según mis padres, necesitaban más apoyo. Yo era la fuerte. Y la fuerte, no necesita nada, ¿no? Acepté la invitación sin sospechar que esa noche sería una especie de juicio. Un juicio silencioso, sin defensa posible, con una sentencia que ya estaba escrita. Cuando llegué, la casa estaba inusualmente arreglada. Luces cálidas, aroma a clavo y romero, una mesa de mantel largo y copas de cristal. Incluso música suave de fondo. Toda una puesta en escena. Sofía y Julián ya estaban allí. Reían, servían vino, se paseaban por la cocina con confianza. Parecían saber que algo estaba por ocurrir. Yo, en cambio, me sentía como una invitada en la casa donde crecí. Durante la cena, todo fue armonioso. Demasiado. Me preguntaron por mi trabajo, por el hospital, por el nuevo cargo que acababa de asumir. Felicitaciones, brindis, sonrisas que no llegaban a los ojos. La carne estaba perfectamente cocida, el vino era un Malbec carísimo. Todo estaba dispuesto para algo. Una especie de cierre. Una especie de final. Y entonces, después del postre, mi madre carraspeó. Cruzó una mirada con papá. Y habló. Queríamos contarles algo importante. Tu padre y yo estuvimos revisando nuestro testamento. Ya es hora de dejar todo en orden. Mi corazón dio un salto. No por la herencia, sino por lo que esas palabras significaban. Una vida que se acerca al ocaso. Una planificación para cuando ya no estén. Dolía, aunque era lógico. Hemos decidido, continuó, que la casa de campo en Mendoza será para Sofía. El departamento de la ciudad, para Julián. ¿Y yo? Pregunté, sin enojo. Solo sorpresa. Esperanza. Tal vez aún quedaba algo. Mi padre intervino. Hija, tú ya tienes todo. Un trabajo estable, un apartamento en Belgrano, tu coche. Has logrado cosas increíbles. No necesitas nada. Ese no necesitas fue como una daga. No se trataba del dinero. Se trataba de lo que no dijeron. De lo que habían decidido sin incluirme. De lo que mis hermanos sabían antes de mí. Quise hablar. Pero el aire me ardía en la garganta. Podría haber gritado. Podría haber llorado. Pero me limité a servir más vino. Y a mirar ese mantel largo, esas copas, esa puesta en escena, como si todo hubiera sido preparado para mi exclusión. Gracias por la cena, dije finalmente, en voz baja. Pero será la última vez que me sienten a una mesa donde ya no hay lugar para mí. Me levanté, tomé mi abrigo y salí. Así comenzó todo. Salí de esa casa como quien despierta de un largo letargo. El aire de la calle me golpeó con fuerza. Frío, real, honesto. Mucho más honesto que todo lo que se había dicho en esa cena. Manejé hasta mi apartamento sin prender la radio. Ni una sola canción. Ni una palabra. Solo el sonido del motor y mis pensamientos girando como cuchillas en mi cabeza. No podía entender cómo habíamos llegado a eso. Cómo alguien podía mirar a su hija mayor, la que estuvo en cada operación familiar, cada urgencia médica, cada mudanza, cada factura atrasada, y decidir que no merecía nada. Porque ya tenía su vida hecha. Esa noche no dormí. Caminé por el pasillo del departamento hasta el amanecer. Releí mensajes viejos de mi madre. Fotos antiguas. Y recordé. Recordé cada vez que cancelé viajes para cubrir emergencias familiares. Cada vez que presté dinero sin pedir devolución. Cada vez que fui la adulta cuando todos decidían comportarse como niños. Me di cuenta de algo esencial. Siempre había creído que ser fuerte significaba callar, sostener, proteger.
Pero ser fuerte también es saber cuándo dejar de cargar con lo que no te corresponde. Al día siguiente, abrí mi cuenta bancaria y cancelé las transferencias automáticas que hacía cada mes a mis padres. No eran montos enormes, pero hacían la diferencia para ellos. También anulé el pago del seguro de salud de mi padre, que yo había decidido cubrir hace 5 años, cuando jubilado y con hipertensión, no podía pagar una cobertura completa. No les avisé. Y no respondí sus llamadas durante las siguientes semanas. Mi celular vibraba todos los domingos a la hora del almuerzo, como un reloj biológico familiar. Pero yo lo dejaba sonar. No tenía nada que decir. O tal vez, tenía demasiado. Me dediqué a mí. Tomé más turnos en el hospital. Volví a leer en las noches. Recuperé silencios que hacía años no tenía. Y entonces, algo curioso sucedió. Por primera vez en mucho tiempo, mi cuenta de ahorros empezó a crecer. No por ganar más, sino por dejar de dar a quienes no valoraban. Fue entonces cuando empecé a pensar distinto. ¿Y si usara ese dinero para algo más? ¿Y si por una vez en mi vida, en lugar de sostener, construyera? Una colega del hospital, Carla, me habló un día durante el almuerzo de su hermana, que invertía en propiedades para alquiler. Yo nunca me había interesado en eso. Siempre lo vi como algo ajeno, complejo, demasiado grande. Vos tenés el perfil perfecto, me dijo. Estabilidad laboral, ingresos constantes, y ya aprendiste a vivir con menos. Solo necesitas cambiar el enfoque. Empecé a leer, a estudiar, a hacer números. Y por primera vez, no era para ayudar a nadie. Era para mí. A los 2 meses, ya tenía una propuesta de crédito preaprobada para comprar mi primera propiedad de inversión, un PH en Villa Urquiza. Viejo, pero bien ubicado. Con algo de trabajo, podría alquilarlo a buen precio. Lo compré. Pinté las paredes con mis propias manos un fin de semana. Cambié las luminarias, renové el baño. Sentí que volvía a tener control sobre algo. Sobre mí. El primer inquilino firmó contrato el 15 de marzo. Ese mismo día, mientras volvía del banco con los papeles firmados, recibí una llamada inesperada. Era Sofía. Elena, necesito hablar con vos, dijo, con una voz distinta. Insegura. Quebrada. ¿Qué pasa? Papá está mal, muy mal. Tuvo una descompensación. Está internado. Corrí al hospital. No como hija, sino como médica. Entré en modo automático, revisé estudios, hablé con colegas, tomé decisiones rápidas. Estuvo 3 días en observación. Al cuarto, volvió a casa. Yo no me quedé. ¿Querés pasar por casa esta noche? Preguntó mamá al despedirse. La miré. Su rostro estaba marcado por la angustia, el cansancio, y algo más. Arrepentimiento. No, mamá. No por ahora. No hubo pelea. No hubo llanto. Solo una distancia que ya era visible. Esa semana me senté a revisar mis finanzas. Con lo que había ahorrado, podía comprar una segunda propiedad. Un pequeño departamento en San Telmo, con gran potencial turístico. Lo hice. Y lo alquilé a través de una agencia. En 6 meses, ya tenía 2 ingresos mensuales adicionales. Empecé a pensar en reducir mis horas en el hospital. Tenía opciones. Libertad. Vida. Pero lo más increíble fue lo que pasó después. Sofía y Julián, sin mi ayuda financiera, tuvieron que reorganizar sus propias vidas. Sofía empezó a trabajar más horas en su estudio de arquitectura. Presentó un proyecto para una constructora y ganó. Por primera vez, la vi realmente brillar. Julián, que hasta ese momento vivía de colaboraciones esporádicas como músico, se inscribió en una tecnicatura en sonido. Empezó a enseñar. A generar su propio dinero. Y entonces, lo entendí. Mi ausencia fue su impulso. Mi renuncia fue su libertad. A veces, dejar de salvar a alguien es el mayor acto de amor. Pasaron los meses. El otoño cubrió Buenos Aires con ese gris nostálgico que tiene el poder de ralentizarlo todo. Yo seguía trabajando en el hospital, aunque ahora con menos horas. Mis tardes, antes cargadas de urgencias, se convertían en espacios de planificación, remodelaciones, visitas técnicas, llamadas con agentes, balances financieros. Invertí en una tercera propiedad. Esta vez, en Caballito. Un 2 ambientes con balcón, ideal para alquiler residencial. A los pocos días de publicar la oferta, tenía 3 interesados. Cerré contrato con una joven pareja que buscaba independizarse de la casa de los padres. Sonreí cuando firmaron. Entendía perfectamente ese deseo. Una noche, mientras revisaba contratos desde mi escritorio, llegó un sobre a mi puerta. Era una carta manuscrita. No una factura, ni un aviso oficial. Una carta. Reconocí la letra de mi madre al instante. Temblando, la abrí. Elena querida.
No sé si tengo derecho a escribirte después de todo. Sé que te lastimamos. Que decidimos mal. Que no pensamos más allá de lo inmediato. Te escribo no para pedirte nada, sino para reconocer lo evidente: no fuimos justos. Contigo. Con tu historia. Con tu esfuerzo. Creímos que estábamos premiando a los que más lo necesitaban. Pero ahora entiendo que, en el fondo, estábamos castigando a la que nunca pidió nada. Vos fuiste quien nos sostuvo cuando papá se operó. La que pagó cuentas en silencio. La que renunció a viajes, a tiempo libre, a pareja. Lo sé. Lo supe siempre. Solo que nunca lo dije. Hasta ahora. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que te amo. Que siempre te amamos. Pero mal. Ojalá algún día, sin apuros ni presiones, volvamos a sentarnos a una mesa, distinta. Mamá. Me quedé sentada, con la carta sobre las piernas. Y lloré. No con rabia. No con tristeza. Lloré por el peso de años no hablados. De gestos invisibles. De roles impuestos. Pero no respondí. No todavía. No porque no la amara. Sino porque ahora entendía que el amor, sin respeto, es solo una cadena con forma de caricia. Seguí construyendo. Una propiedad más, esta vez en Palermo. Luego otra en Almagro. En menos de 2 años, tenía 5 unidades en alquiler. Comencé a pensar en un emprendimiento propio. Una clínica de atención primaria para barrios vulnerables, con tarifas accesibles y enfoque preventivo. Volví a escribir. Comencé un blog sobre mujeres y finanzas. Y un día, fui invitada a hablar en una conferencia sobre independencia económica femenina. Mi historia interesaba. Después de la charla, una mujer se me acercó con los ojos brillosos. Gracias, me dijo. Por decir lo que muchas sentimos y nunca nos animamos a hacer. Volví a casa ese día con una sensación de plenitud que jamás me había dado ningún título. Y entonces, un sábado por la mañana, el teléfono sonó. Era Sofía. ¿Tenés un minuto? Claro, respondí, con cautela. Mamá cumplirá 65 la próxima semana. Quería hacerle una cena. Algo tranquilo. Solo nosotros. Me gustaría que vinieras, si querés. No respondió con culpa, ni con súplica. Solo con madurez. Y eso fue lo que me convenció. La noche del cumpleaños llegué con una botella de vino y un ramo de flores. La casa era distinta. Más sencilla. Menos escenografía. Más verdad. Mi madre me abrazó sin decir palabra. Lloró en mi hombro. La dejé llorar. Comimos en silencio los primeros minutos. Luego comenzaron las risas. Anécdotas. Silencios compartidos. No era una reconciliación forzada. Era una reunión real, entre personas nuevas, después de haberse roto. Al despedirme, mi padre me tomó del brazo. Gracias por venir, me dijo. Y gracias por haberte ido aquella vez. Porque si no te ibas, nunca habríamos aprendido. Caminé a mi auto con una serenidad que nunca antes había sentido. Ya no estaba esperando nada. Ni disculpas. Ni inclusión. Ni validación. Lo había construido todo sin pedirlo. Y esa era mi victoria silenciosa. Hoy, 3 años después de aquella cena que marcó un antes y un después, tengo 8 propiedades en funcionamiento. Mi clínica abrirá en pocos meses. Ayudaré a cientos de personas a acceder a la salud dignamente. Estoy en pareja. Una relación tranquila, sin exigencias ni máscaras. Una historia construida desde el respeto mutuo. Mi familia sigue ahí. Nos vemos, a veces. Cumpleaños. Fiestas. Reuniones pequeñas. No somos la familia perfecta que alguna vez imaginé. Pero somos una familia más honesta. Sofía tiene su propio estudio de diseño. Julián enseña música en una escuela pública y vive con su pareja en un departamento que él mismo paga. Mis padres aprendieron a vivir con menos, pero con más paz. Y yo, sigo caminando. A veces me preguntan cómo hice para perdonar. Y yo respondo, no fue un acto. Fue un proceso. Y en ese proceso, me elegí a mí. Me reconstruí. Me respeté. Porque aprendí algo que quiero que nunca olvides. Ser fuerte no es sostener a todos. Ser fuerte es saber cuándo soltar. Y ser libre, es saber cuándo no volver.